¿Es Gustavo Petro un peligro para la economía y progreso de nuestro país? ¿Es el gobernante de izquierda extrema el camino seguro para llegar a una crisis de tal magnitud como la venezolana? ¿Es el fin de la economía productiva en Colombia, el inicio de las expropiaciones masivas Exprópiese. y las oleadas de emigración de empresas, comerciantes y personas adineradas hacia el exterior? Gustavo Petro, el polémico candidato a la presidencia de Colombia para las elecciones del presente 2018 es un candidato que disfruta de altas tasas de popularidad en las encuestas presidenciales presentadas en los últimos meses. Sus principales seguidores son las clases populares y menos educadas del país, teniendo especial incidencia en la capital y en muchos sectores de la costa atlántica. Su discurso de izquierda extrema, bautizado por él mismo como movimiento progresista, ha sido considerado por muchos colombianos como una terrible amenaza para la economía y progreso de la nación. Entendiéndolo como una etapa similar a la que vivió Venezuela a finales del siglo pasado previo a la revolución chavista y a la terrible crisis actual, que ha llenado las ciudades fronterizas colombianas como Cúcuta de refugiados venezolanos en busca de oportunidades económicas y de progreso. Para muchos otros, el exalcalde de Bogotá es en realidad un mesías, un salvador de la nación que ha llegado a impartir la llamada justicia social, gobernar para las clases menos favorecidas, erradicar por completo la corrupción y en general, convertir a nuestro país en un paraíso terrenal. Ambas posiciones se caracterizan por ser bastante extremas y un poco alejadas de la realidad. ¿Cuál de estas es en realidad correcta? ¿Estamos a puertas de una crisis humanitaria de la magnitud de Venezuela, o estamos a punto de convertirnos en un paraíso terrenal, una nación paradisíaca a envidiar por todos los países del mundo en la cual la pobreza desaparezca y la desigualdad sea algo del pasado? En este corto video vamos a analizar este caso, con el objetivo de proveer una respuesta informada, con argumentos sólidos y evidencia puntual. Uno de los mejores lugares para empezar el análisis de este caso es el periodo de alcaldía del candidato en la capital del país. Este periodo estuvo salpicado por incontables polémicas, por la polarización extrema de los capitalinos, innumerables luchas con el Procurador General de la Nación, y en general con todos aquellos detractores a los que él denominaba unánimemente como mafias. Los escándalos más notorios fueron por supuesto la crisis de las basuras del 2012, las políticas de entrega de recursos del Estado a pandilleros con el fin de que dejaran de delinquir. Hicimos un cálculo de cuánto ganaban robando y eso se lo entregamos a cambio de estudio, trabajo social. ¿Cuánto nos gastamos en eso? 100.000 millones de pesos. La entrega de infinidad de polémicos subsidios otorgados a dedo, que causaron por ejemplo la crisis del sistema de transporte público. La reforma del Plan de Ordenamiento Territorial, el total abandono de la malla vial y el terrible revuelo causado por los centros de atención a drogadictos Camaz. Analizar todos los puntos del gobierno del exguerrillero tomarían probablemente otro video entero. Lo que sí se puede inferir del exalcalde es que su gobierno fue caracterizado por decisiones autoritarias, fielmente guiadas por su ideología política. El mejor ejemplo de esto fue el caso de las basuras, el cual se puede resumir sencillamente en quitarle el negocio de la recolección a privados que hasta el momento lo hacían de manera eficiente, para otorgárselo a una improvisada institución estatal. Dado que esta nueva institución, conocida como Aguas de Bogotá, no contaba ni mucho menos con la experiencia ni los recursos como camiones recolectores, la transición hacia el nuevo modelo de recolección estatal fue un caos total, inundando a Bogotá de miles de toneladas de basuras por varios días y causando una terrible crisis sanitaria. Otras decisiones afines a su ideología política fueron por ejemplo el otorgamiento desmedido de subsidios de transporte a la población de menores ingresos. Estos causaron, como era de esperarse, un déficit económico en el sistema de Transmilenio, que dejaba de recibir diariamente miles de millones de pesos. Sumado a la pésima administración del sistema, la total improvisación del entramado de rutas, la terrible calidad de los buses y el sistema vial causaron una de las crisis más graves del transporte público capitalino de los últimos años. No es de extrañar que el sistema aún en 2016 presentara un déficit de 661.000 millones de pesos, sumado a un largo retraso en las obras planeadas desde mucho tiempo atrás. De igual forma, la crisis del SITP estalló en polución a los cielos bogotanos, ya que los antes conocidos como buses chimenea fueron simplemente adaptados al sistema del SITP sin ningún control de emisiones. No existió la más mínima coordinación de rutas, por lo que las calles bogotanas sufrieron una sobrepoblación de contaminantes vehículos diésel, detenidos totalmente en interminables trancones. Es bastante irónico pensar que un gobernante que se autoproclama defensor del medio ambiente haya sido el autor de una de las crisis de calidad del aire más graves de la capital. Siendo así, y habiendo tenido un periodo por la alcaldía tan plagado de polémicas y decisiones arbitrarias, ¿cómo es posible que el candidato goce de tasas de popularidad tan elevadas? La respuesta es muy sencilla, su discurso.
El exguerrillero se ha caracterizado por ser una persona con un discurso muy atractivo para las personas menos favorecidas, un discurso polémico que busca sacar partido de los problemas de corrupción actuales, la terrible situación económica de gran parte de la población, y el evidente resentimiento que tienen los sectores populares contra aquellos de mayor capacidad económica. Este discurso no es ni mucho menos algo nuevo, se ha visto en infinidad de ocasiones en todos los sectores de la política que desean a toda costa llegar al poder, conocido popularmente como dígale a la gente lo que quiere oír. Este discurso, calificado por muchos como populista, y catalogado por muchos otros como revolucionario e innovador, tiene como principal característica la promoción de la polarización, la invitación al odio contra un enemigo común, las palabras reconfortantes para las clases populares, y la reivindicación de todo lo considerado políticamente correcto, como la inclusión de minorías, población LGBTI, y demás componentes, sazonado obviamente con la idea de que todos los contradictores a dicho discurso son mafias pertenecientes a la oligarquía colombiana. ¿Son entonces las propuestas del candidato de izquierdas la solución evidente e infalible para la pobreza de nuestro país? ¿Nos permitirá el exguerrillero vivir en un paraíso terrenal donde la escasez de recursos sea algo del pasado? ¿Es el discurso progresista de este candidato perteneciente a una ideología socialista? Lo cierto es que muchas de las propuestas y acciones del candidato dejan entrever fácilmente que su ideología tiene evidentes similitudes con modelos socialistas que se han implementado previamente en Latinoamérica. El asistencialismo extremo a las clases populares por medio de subsidios de todo tipo, la incansable lucha contra entes privados proveedores de productos y servicios, la promoción de impuestos extremos que gravan empresas privadas para financiar gastos públicos desmedidos, la antipatía y rencor hacia los millonarios y dueños de grandes propiedades y productos de lujo, y en general, todo aquel considerado como burgueso perteneciente a la oligarquía. Esta fórmula, que se puede resumir sencillamente en la redistribución de riqueza por medio de altos impuestos a empresas privadas y clases altas para financiar programas sociales para las clases populares, es ya de por sí bastante conocida a nivel mundial, con resultados comunes a todos los lugares donde se ha aplicado. El sometimiento de altas cargas tributarias a sectores productivos privados lógicamente tiende a frenar la producción y desestimular la inversión y el emprendimiento, causando desabastecimiento y desempleo. La creación de excesivos programas sociales ocasiona un crecimiento desmedido de instituciones estatales, haciendo al sector público más propenso a la corrupción y al despilfarro del dinero estatal. Los programas asistencialistas causan lógicamente una dependencia patógena de las clases populares a las ayudas estatales, destruyendo de raíz el ánimo de independencia y dignidad de dichas personas, ya que la necesidad de conseguir el sustento de manera propia, es decir, la motivación para ser productivos sencillamente desaparece. Este cóctel de políticas públicas lleva con toda seguridad a un fracaso económico, ya que, si se destruye el principal elemento que motiva el intercambio económico, el ánimo de lucro, desaparece la producción de bienes y servicios, afectando a la totalidad de la sociedad. La pregunta que viene entonces es, ¿realmente Gustavo Petro busca implantar en una posible administración este conjunto de desacertadas políticas públicas? Más allá de lo evidenciado en su paso por la alcaldía de Bogotá, en entrevistas con reconocidas cadenas periodísticas del país el exguerrillero ha hecho declaraciones acerca de estos temas, las cuales no dejan de ser preocupantes. Para poner un ejemplo, una propiedad rural inactiva se la va a expropiar, ¿sí o no? Eso está en la ley hace tiempos. O sea, sí. En 1936, no, se la voy a comprar. Se la va a comprar, pero al precio que usted quiera. No al precio que yo quiera, eso hay unos ¿O al precio que vale? Hay unos sistemas de peritos que establecen cuál es el precio. A pesar de su negación a la estatización de la economía, su propuesta de ahogar con impuestos a grandes terratenientes para eventualmente hacerse con sus propiedades al precio que el mismo Estado fija es bastante preocupante, ya que deja entrever el deseo de posibles expropiaciones camufladas de compras. De cualquier manera, la propuesta de intervencionismo estatal no solo es anticonstitucional, como él mismo lo dice. Primero, la figura de la propiedad privada está consignada en nuestra Constitución como un derecho, Sino que puede eventualmente ahuyentar cualquier tipo de inversión nacional o extranjera. Su propuesta de eventual reforma constitucional fácilmente deja entrever que el derecho a la propiedad privada puede ser modificado en un futuro, con el fin de adaptarse a su ideología política. ¿Usted quiere constituyente? Yo creo que Colombia tiene que ir a una constituyente. Las políticas asistencialistas y de reparto forzado de riqueza no son novedad a su postura. No solo lo ha dicho en entrevistas, fue demasiado evidente durante su gestión en Bogotá. Todos sabemos que el exceso de políticas sociales, que pueden sonar muy correctas y atractivas, como el mínimo vital de agua, o subsidios al transporte, producen gastos públicos insostenibles, matan la producción y fomentan la vagancia y reducción de productividad de las clases populares. En conclusión,
Las posturas políticas de Gustavo Petro no son para nada nuevas en el panorama político de Latinoamérica. Pueden compararse fácilmente a gobiernos de izquierda como Argentina, Bolivia, Ecuador o Brasil, que se han caracterizado por profundas crisis económicas, elevadísimas tasas de inflación, pobreza extrema, entidades gubernamentales cada vez más grandes que causan niveles de corrupción sin precedentes, desabastecimiento total y demás. Casos extremos como Cuba y Venezuela, donde existen incontrolables crisis humanitarias, fueron causados por políticas públicas de las cuales las propuestas del candidato Petro parecen prácticamente calcadas. Así, durante las entrevistas él mismo niegue su similitud, ya que un apoyo abierto a estos gobiernos causaría lógicamente rechazo en gran parte de la población. Sin embargo, el exguerrillero nacido lejano en otros tiempos a estos gobiernos, especialmente durante su militancia en el M-19, sus evidentes trinos de apoyo al régimen chavista, y en general su postura ideológica, por más que trate de camuflarla en las entrevistas que ha otorgado,